Shalom, shalom, amada familia del Magisterio Benjomad, Casa de Sabiduría. Soy tu hermana Raiza. Hoy nos acercamos a un tema profundo y delicado, la guerra espiritual. No desde el temor, no desde el sensacionalismo, sino desde la revelación del amor y la victoria del Eterno. La Escritura nos recuerda en la epístola de Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Eso significa que no peleamos contra personas, sino que aprendamos a discernir lo que está detrás, siempre con un corazón lleno de gracia. Hablar de la guerra espiritual no es promover miedo, sino afirmar que no estamos solos. El Dios de Israel pelea por sus hijos y en medio de cualquier batalla invisible, presencia es más real que cualquier oposición. Que este tiempo sea de edificación, equilibrio y madurez. Que el Espíritu Santo nos enseñe a vivir en autoridad, pero también en humildad, y que todo lo que aprendamos hoy nos acerquemos más al corazón del Padre. Shalom, shalom. Como de costumbre, leemos la palabra del Señor en epístola de los Efesios 6:12. Leímos la palabra en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señor, gracias por tu palabra, Padre amado. Te damos la gracia, la honra, Padre eterno, Dios, porque tus palabras son vidas y poderosas. Gracias porque nos instruye, nos corrige y nos fortalece en medio de toda batalla. Recibimos esta verdad con humildad y fe, y creyendo que tú peleas por nosotros y nos sostiene con tu mano fiel. Sellamos esta palabra en nuestro corazón en el nombre poderoso de Yeshua el Mesías. Este versículo nos enseña tres verdades fundamentales. Una, nuestra lucha no es contra personas. Dos, la raíz de muchos conflictos es espiritual. Tres, la batalla es invisible pero real. No significa vivir viendo demonios en todo, sino entender que detrás de muchas presiones existe una dimensión espiritual. Pero lo más importante es esto: si hay batalla es porque también hay autoridad y victoria en Dios. En el libro de Deuteronomio 24, porque Adonai vuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. La guerra espiritual no se gana con fuerza humana, sino con la presencia del Señor. ¿Qué es guerra espiritual desde el hebreo? Primero, algo importante. En el Tanakh, Antiguo Testamento, no existe la expresión literal guerra espiritual como hoy los usamos, pero sí existe el concepto de batallas invisibles donde Dios interviene y el mundo espiritual influye en el natural. La palabra guerra en el hebreo, milhamah, significa guerra, batalla, combate. Proviene de la raíz lahan, pelear, combatir. Un ejemplo en el libro de Éxodo 15:3 dice: Yahweh es varón de guerra. Aquí vemos que el Dios mismo es presentado como guerrero. La palabra espíritu en hebreo, ruah, significa viento, aliento, espíritu. Puede referirse a espíritu de Dios, espíritu humano, espíritu maligno. Un ejemplo en el libro de Samuel, primera de Samuel 16:14. Un espíritu malo, ruah raad, atormentaba a Saúl. Entonces, ¿qué es realmente la guerra espiritual?
Es una batalla donde la raíz no es visible, pero sus efectos sí lo son. Un fundamento bíblico. La batalla con causa espiritual. En el libro de Daniel, su capítulo 10, versículos 12 al 13. Daniel oraba y ayunaba, y un mensajero celestial dice que fue detenido por el príncipe de Persia. Aquí vemos claramente la oración en la tierra, resistencia en el mundo espiritual, manifestación en lo natural. Eso es guerra espiritual bíblica, cuando la batalla no es solo humana. En el segundo libro de Reyes 6, su versículo 16 y 17, Eliseo oraba y su siervo ve el monte lleno de carros de fuego. Ahí podemos ver un mensaje claro. Hay más actividad invisible que visible. En el Nuevo Testamento confirma el concepto allá donde leímos al principio la epístola a los Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre ni carne. La palabra lucha en griego es pale, combate cuerpo a cuerpo. No es simbólico, es confrontación real. En el pensamiento hebreo, la guerra espiritual no era gritar contra demonios todo el día, ver demonios en todos los lados. Era fidelidad, pacto, obediencia a la Torá, santidad, oración y ayuno, derribar idolatría. Cuando Israel caía en idolatría, se abría una puerta espiritual. Cuando se arrepentía, Dios peleaba por ello. En el libro de Deuteronomio 20, versículo 4. Porque Adonai vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros. Guerra espiritual es la confrontación entre el reino de Dios y las fuerzas espirituales rebeldes, manifestada a través de la obediencia, oración, fe y autoridad divina. No es fantasía, no es espectáculo, es gobierno espiritual. Hay 4 niveles de guerra espiritual. Número 1 es personal. Un ejemplo, cuando David y espíritu que atormentaban a Saúl. Número 2, familiar. Idolatría por generaciones. Número 3, nacional. Un ejemplo, Daniel. En Daniel 10, con los príncipes de Persia. Cósmico. Apocalipsis, guerra en el cielo. La mayor alma en la guerra espiritual no era gritar, era oír y obedecer. Shama. La victoria venía por obediencia. ¿Qué son principados, potestades y gobernadores? Estos términos aparecen sobre todo en el Nuevo Testamento, pero su raíz conceptual viene del pensamiento hebreo sobre el mundo espiritual. El texto es clave, el principio cuando leímos que era epístola de los Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ni contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es un principado? Para la palabra griega, arche, comienzo, autoridad primaria, dominio inicial. En el pensamiento hebreo, la idea se conecta con la palabra sal, príncipe, jefe espiritual, capitán. Un ejemplo, Daniel 10:13. El príncipe Sal del reino de Persia se me opuso. Aquí vemos que no es un rey humano, sino una entidad espiritual que gobierna una región. En la guerra espiritual, un principado es una autoridad espiritual territorial que influencia ciudades, naciones o sistemas. Potestades, palabra griega, exousia, autoridad delegada, poder con permiso legal. En el hebreo el concepto se relaciona con mensalá,
dominio, gobierno. En guerra espiritual son espíritus que operan bajo un sistema de autoridad, trabaja en estructuras, religiones falsas, sistema corrupto, ideología anticristiana. En el Evangelio, según Lucas 10:19, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Aquí vemos que Yeshua nos da una autoridad superior sobre esas potestades. Gobernadores de la tiniebla. En Efesios 6:12 la palabra es cosmocrator. Significa dominador del sistema mundial. No es dueño del mundo, pero influye en el sistema caído. En el pensamiento hebreo esto conecta con Rasha, malvado que gobierna injustamente, y con la idea de el libro de Job 1:7 cuando dice de rodear la tierra y andar por ella. Satanás operando como influencia del sistema. En la guerra espiritual son espíritus que operan en el sistema cultural, medio, corrupción moral y mentalidad colectiva. Estos operan en 4 niveles en la guerra espiritual. Actúan territorial, principado, estructura, potestades, cultural, gobernadores de tiniebla, personal, espíritu de opresión. ¿Qué autoridad tiene el creyente? En epístolas a los Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En epístola de Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En el Evangelio según Marcos 16:17 nos deja saber: y en mi nombre echarán fuera demonios. No peleamos contra personas, la guerra es espiritual. Pero recuerda esto, amado: el creyente no pelea para ganar, pelea desde la victoria de la cruz. Yeshua ya venció. En lo personal, espíritu de opresión. Un espíritu puede ser bueno o malo. Un ejemplo, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, un espíritu malo de parte de Yahweh atormentaba a Saúl. Aquí vemos que es un espíritu dañino que afecta a una persona individualmente. Otra palabra clara, oprimir o presionar. Un ejemplo en el libro de Jueces 2:18, porque eran oprimidos. En la guerra espiritual, un espíritu de opresión es una influencia que actúa a nivel mental, emocional, personal o familiar. No gobierna una nación, sino que presiona una vida. La guerra espiritual no es gritarle al aire, es discernir qué nivel está operando. Daniel ayunó, afectó lo territorial. David adoró, rompió lo personal en Saúl. Los profetas confrontaron cultura, afectaron lo colectivo. Y lo más poderoso, en el libro de Isaías 9, su versículo 6, el principado sobre su hombro. La palabra ahí también es gobierno. Mishra es el verdadero gobierno espiritual, pertenece al Mesías. Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos acercamos delante de tu presencia con humildad y confianza. Reconocemos que tú eres el guerrero poderoso, como está escrito en el libro de Éxodo 15:3. Yahweh es varón de guerra. Hoy no venimos en nuestro nombre, venimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Señor, primero nos rendimos a ti, nos sometemos a tu autoridad. Si hay pecado, orgullo, desobediencia o puerta abierta en nosotros, perdónanos y límpianos. Que la sangre del Mesías nos cubra y nos purifique, porque escrito está en la epístola de Santiago 4:7: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hoy nos sometemos
sometemos y ahora resistimos. En el nombre poderoso de Yeshua tomamos autoridad espiritual sobre toda atadura invisible, toda opresión mental, toda ansiedad persistente, todo temor paralizante, todo espíritu de confusión, retroceso o estancamiento queda cancelado ahora en el nombre poderoso de Yeshua. Declaramos que toda cadena espiritual se rompe, toda palabra de maldición enviada contra vosotros cae sin efecto, toda obra de brujería, manipulación o influencia maligna cae por tierra, queda anulada por el poder del Altísimo. Padre, si hay principado operando en territorio donde vivimos, si hay influencia oculta que intentan arrastrarnos a la oscuridad, levantamos el estandarte del reino de Dios sobre nuestra casa, como dice en tu palabra en la epístola de Colosenses 2:15. En el Mesías despojó a los principados y potestades y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nos paramos desde esa victoria. No peleamos para ganar, peleamos desde la victoria ya consumada. Declaramos que nuestra mente pertenece a Dios, nuestros hijos pertenecen a Dios, nuestro hogar pertenece a Dios, nuestro ministerio pertenece a Dios. Todo espíritu de enfermedad enviado antes de tiempo, toda opresión nocturna, todo ataque de sueño, todo ciclo repetitivo de derrota se rompe ahora en el nombre poderoso de Yeshua. Padre, envía tus ángeles alrededor nuestro, como está escrito en el libro de los Salmos 34:7. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Que haya cerco de fuego alrededor de nuestra vida, que haya muros espirituales alrededor de nuestra familia. Si el enemigo quiso sembrar división, declaramos unidad. Si quiso sembrar pobreza, declaramos provisión. Si quiso sembrar muerte espiritual, declaramos vida en abundancia en el nombre poderoso de Yeshua. Rompemos pacto inconsciente, cancelamos palabras negativas pronunciadas en el pasado, cerramos puertas de generacionales que no provienen del reino de Dios. En el nombre poderoso de Yeshua declaramos libertad, declaramos restauración, declaramos avance. Espíritu Santo, llena cada espacio que fue despojado. Donde hubo opresión, trae paz. Donde hubo oscuridad, trae luz. Donde hubo guerra, establece tu shalom. Señor, levanta guerrero con corazón limpio, no movido por miedo, sino por identidad del Mesías. Hoy proclamamos que ninguna alma forjada contra nosotros prosperará y que todo ataque se convierte en testimonio, que toda batalla se transforma en plataforma de gloria. Sellamos esta oración con fe, sellamos esta victoria en el mundo espiritual y declaramos que caminamos en autoridad y en equilibrio y en amor. En el nombre poderoso de Yeshua el Mesías. Amén y amén.